Bien, hermanos, sigamos con la primera epístola de Juan. Estamos por el capítulo 4, del versículo 12 hacia adelante. Y es un gozo poder seguir hablando del amor en general, del amor de Dios hacia nosotros y del amor nuestro hacia Dios y hacia el hermano. Esto es el propósito del amor de Dios hacia nosotros. Es que podamos devolver ese amor a Él, y no solo a Él, sino también al hermano. Esto es lo que Dios se propone cuando nos ama. Es que seamos receptores de su amor, pero no solo receptores, sino también canales para dar ese amor hacia los demás. Cuando esto ocurre, dice Juan que el amor de Dios se perfecciona en nosotros. Esto lo tocaremos a detalle un poquito más adelante. Pero empezaremos en el versículo 12 y Juan dice: a Dios nadie jamás lo vio. Esta es una sentencia que Juan nos dice que es verdadera. Nadie ha visto nunca a Dios, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo. Nunca jamás nadie vio a Dios. Sin embargo, nosotros tenemos comunión con Dios. Le conocemos y podemos tener una relación personal con Él. Y esto es algo que en un principio es algo maravilloso, puesto que podemos tener esa relación y esa comunión con Dios sin haberle visto. Es algo glorioso que nosotros podamos tener esa comunión íntima con Él sin verlo con nuestros ojos. Por una sencilla razón, es que nuestra relación con Dios no se basa en la vista, sino en la fe. No en la fe en cualquier persona, no en la fe en cualquier hecho, sino en la fe en la persona de Jesús, el Mesías, que, como dice Juan en su Evangelio, en el capítulo 1, versículo 18, dice que Él es aquel que es el unigénito de Dios, que está en el seno del Padre y que nos ha revelado a Dios. Por lo tanto, solo a través de Jesucristo podemos conocer a Dios. No de una forma visible. A Jesús sí que se pudo ver de forma visible, pero nosotros tenemos relación con el Padre y con el Hijo solamente por la fe. Y esto es un misterio glorioso. Esto es algo tremendo, porque ¿cómo podemos amar a Dios? ¿Y cómo podemos conocerlo si no lo vemos? Es algo que se escapa a nuestra mente natural. No podemos entender cómo podemos amar a Dios y cómo podemos conocerlo y tener una relación personal con Él. Dice en Primera de Pedro, capítulo 1, está un poquito más atrás de Juan, en el versículo 8, Pedro está escribiendo a los hermanos y les dice: a quien amáis, hablando de Dios, a quien amáis, es decir, amáis a Dios sin haberle visto, en quien, aun no viéndolo, pero creyendo, os alegráis con gozo inefable y glorioso. O sea que es una manifestación de la gracia de Dios en que sin ver a Cristo, sin ver a Dios, solamente creyendo en Él, dice aquí en el versículo 8, pero creyendo, nos podremos alegrar de la comunión con Dios. Dice con gozo inefable, es decir, con gozo que no se puede expresar con palabras. Es un gozo indecible, es un gozo que el vocabulario humano es corto para poder expresar el gozo que siente el creyente en la comunión con su Padre, con Dios. Y es un gozo inefable y glorioso. Este es un misterio. ¿Cómo es que podamos, creyendo solamente, amar a Dios? Y lo vamos a ver porque un poquito más adelante vemos que a partir del 10 de esta primera de Pedro, del capítulo 1, vemos que dice que los profetas de Dios, los profetas del Antiguo Testamento que escribían los libros del Antiguo Testamento, ellos profetizaban acerca de la gracia que estaba destinada a nosotros y que inquirían y escudriñaban diligentemente acerca de esta salvación. Ellos estaban siendo inspirados por el Espíritu Santo y escribiendo los libros, las profecías de los libros del Antiguo Testamento, y ellos mismos no entendían lo que estaban escribiendo en muchas cosas. Ellos mismos estaban interesados en saber perfectamente qué es aquello que el Espíritu de Dios les daba a conocer, les revelaba para que lo escribieran,
en aquellos libros que tenemos ahora en la Biblia. Ellos mismos inquirían y escudriñaban, dice en el 11, indagando quién y qué tiempo indicaba el espíritu del Mesías que estaba en ellos, el cual predecía los padecimientos del Mesías y las glorias que vendrían tras ellos. Es decir, que cuando Isaías, David, Ezequiel, aquellos profetas de Dios, estaban escribiendo sobre el Mesías que había de venir y sobre los sufrimientos y padecimientos que aquel Mesías había de soportar, ellos querían saber quién era ese Mesías y querían saber cuándo sería el tiempo de aquella venida del Mesías. Y buscaban y anhelaban saber todas estas cosas. Pero aquellas cosas estaban guardadas para nosotros, para los últimos tiempos, para cuando Cristo vino a este mundo. Antes ellos tenían una idea, sabían que había de venir un Mesías y que había de padecer. Y dice luego en el 11, y que vendrían glorias después de ese padecimiento y de ese sufrimiento del Mesías, vendrían tiempos de gloria, como así nosotros sabemos ahora que es. Sabemos ahora, porque ya tenemos toda la revelación de Dios en la palabra, que Cristo vino y padeció y sufrió y murió como el Redentor y el Salvador nuestro, pero que a toda aquel sufrimiento y aquel padecimiento que él soportó no fue en vano. Todo aquello tenía un propósito y tenía una meta, y era salvar al pueblo de Dios. Y las glorias que vendrían después de estos padecimientos consisten en esto, en que ahora Dios tiene un pueblo que le adora en espíritu y en verdad, fruto de aquellos padecimientos de Cristo Jesús, cuando Él vino al mundo. Así que los profetas indagaban y buscaban qué querían decir el Espíritu de Cristo que moraba en ellos cuando les inspiraba estas profecías. Y luego dice en el 12, a ellos les fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os fueron proclamadas por medio de los que predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo. Nosotros las entendemos ahora porque nos han sido predicadas por medio y el poder del Espíritu Santo. Y nosotros ahora tenemos esa revelación que aquellos antiguos hombres de Dios no tenían en su grado máximo. Nosotros lo tenemos en su grado completo, porque tenemos todo el canon de la Escritura, tenemos toda la revelación de Dios aquí. Ellos no la tenían. La revelación de Dios es progresiva. Ellos tenían cierto conocimiento, pero nosotros tenemos más conocimiento que ellos, por el hecho de que ahora nosotros tenemos toda la revelación completa de Dios y podemos leer las Escrituras y conocer al Mesías y lo que padeció y lo que sufrió y cómo murió y por qué padeció. Y sabemos que lo hizo todo para redimir al pueblo de Dios. Pero no solo los profetas, sino dice también al final del 12 que en estas cosas los ángeles también se admiran. Los ángeles miran fijamente y anhelan penetrar en este misterio. Los mismos ángeles de Dios que están continuamente viendo a Dios anhelan saber y anhelan conocer cómo es que un grupo de hombres aquí en el mundo, siendo pecadores, siendo débiles, pueden conocer a Dios y pueden amar a Dios sin verle. Ellos aman a Dios porque lo están viendo continuamente, pero ellos indagan y están ahí buscando cómo penetrar en ese misterio de que hombres como tú y como yo, siendo débiles y pecadores, podamos amar a Dios sin verle. Es un misterio para ellos. Los ángeles no lo pueden entender. No lo pueden entender porque ellos lo ven. Y para ellos la fe es algo un poco lejano, porque ellos no viven por fe, ellos viven por vista. Ellos ven a Dios, pero no entienden cómo hombres pecadores y débiles como nosotros podamos tener relación con ese Dios tan santo, tan perfecto, tan puro. Y todo esto es debido a que Cristo tomó nuestro lugar en la muerte cuando murió en la cruz del Calvario. Así que este amor que dice primera de Juan, que nadie vio jamás a Dios, pero sigue diciendo, si nos amamos unos a otros,
Dios permanece en nosotros y su amor ha sido perfeccionado en nosotros. Si nos amamos unos a otros, esto es una condición, es un sí condicional, no es una afirmación, es un sí condicional. Si se cumple esta condición, entonces aquello se realiza. ¿Y qué está diciendo Juan? A Dios nadie jamás lo vio, pero si nos amamos unos a otros, si hay esta condición y se cumple, Dios permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Él y su amor ha sido perfeccionado en nosotros. Es decir, que para que la comunión sea efectiva, sea eficaz, sea íntima con Dios, hay un requisito, hay una condición, que amemos al hermano. Si no amamos al hermano no puede haber esa comunión íntima con Dios. Ya dijimos la otra vez que estábamos hablando de un amor ágape, de un amor nacido de la voluntad, no un amor de sentimientos ni de emociones del corazón. Estamos hablando de decidir amar al hermano, de la decisión de la voluntad, de aunque este hermano no me gusta su forma de ser, aunque este hermano me ha hecho esto o me ha hecho aquello, pero yo le voy a demostrar que le amo y yo voy a darle de mi amor. Ese es el amor de la decisión de la voluntad, no un amor nacido del corazón, de sentimientos. Y si nosotros amamos de esta manera, tenemos la garantía de que Dios permanece en nosotros. Lo dice Juan en el versículo 12. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y su amor ha sido perfeccionado en nosotros. Lo que dije al principio lo digo ahora otra vez. Dios nos amó y nos dio su amor y derramó su amor en nosotros para que podamos amar a Dios y amar a los hermanos. Este es el propósito principal, o de los principales, por el cual Dios nos amó, para que podamos amar también nosotros a Dios y a los demás, y a los hermanos. Y este es el objetivo que Dios tiene y el propósito que Dios tiene cuando nos amó, que nos amemos unos a otros. Así que cuando cumplimos esta condición, si amamos al hermano, el propósito de Dios se está cumpliendo en nosotros. Y por eso dice Juan que entonces el amor de Dios se perfecciona en nosotros. Es decir, logra su meta, logra su objetivo. El objetivo de Dios es que nos amemos, que el cristiano ame a los demás cristianos. Y entonces se perfecciona porque el amor de Dios está consiguiendo aquello para lo cual Él nos amó, que amáramos a Dios también y al hermano. Esto es el perfeccionamiento del amor de Dios en nosotros. Y es en el 13, y en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu, de su Espíritu. Bien, versículos 13 y 14. Dios nos amó, pero para tener comunión Dios con el hombre, este hombre tiene que ser justo. Tiene que alcanzar la justicia que Dios tiene. Dios no puede tener comunión con los impíos, con los incrédulos. No hay comunión entre Dios y un incrédulo. No puede haberla, porque no tiene la justicia de Dios. Pero nosotros hemos recibido la justicia que es de Dios por medio de Jesucristo. No porque seamos nosotros justos o seamos hechos justos a base de hacer justicia nuestra propia, no. La justicia que tenemos, que es verdadera y es de Dios, la hemos recibido gratuitamente por Cristo. Fue Jesús el que logró, el que ganó, el que conquistó esa justicia, viviendo de una manera perfecta delante del Padre, cumpliendo la ley de los 10 mandamientos siempre de manera perfecta y continuamente. Y la ley dice que el que cumpliera todas esas condiciones sería justo, alcanzaría la justicia. Y Jesús alcanzó la justicia porque cumplió con toda la ley de Dios de manera perfecta. Y lo he dicho más de una vez, pero es que esto es importante.
Esa justicia que Él ganó por cumplir la ley, no se la quedó para Él solo. Nos la dio a nosotros, nos la regaló, nos la imputó a nosotros, nos la puso en nuestra cuenta, para que nosotros seamos declarados justos delante de Dios. Así que ahora nosotros tenemos la justicia de Dios, porque Cristo ganó esa justicia y nos la ha dado a nosotros, su pueblo. Y de esa manera nosotros ahora somos declarados justos y Dios puede tener comunión con nosotros, porque tenemos la misma justicia que Cristo. Y ahí es donde Dios puede tener comunión con nosotros y una relación íntima con nosotros. Y Dios puede permanecer en nosotros y nosotros podemos permanecer en Él. No porque seamos buenas personas o espirituales, sino porque Cristo nos dio su justicia y ahora estamos vestidos de la justicia de Cristo y podemos presentarnos delante de Dios y Dios nos ve por medio de su Hijo y nos declaró justos por la fe, nos declaró inocentes. Alabado sea el Señor. Esta es la justicia que Dios nos ha dado y de la cual nosotros disfrutamos solamente por Cristo. Así que, por medio de este Cristo que vino a salvarnos, dice en el 14, al final dice que el Padre envió al Hijo como Salvador del mundo. Él vino a salvarnos y cuando vino a salvarnos nos dio su justicia. Por medio de esta salvación que Cristo obró en nosotros, y luego dice en el 13 que además Él nos dio de su Espíritu, por medio de la santificación que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. O sea que por estas dos cosas poderosas, que Cristo vino a salvarnos y nos salvó, que Cristo nos revistió de su justicia, y por el Espíritu Santo que Dios nos dio, por estas dos cosas gloriosas, tenemos comunión con Dios. Dios puede tener comunión con nosotros. Por la obra de Cristo y por la obra del Espíritu Santo, que nos santifica. Es la única manera en que Dios puede tener comunión con nosotros, porque tenemos la misma justicia que tiene Cristo y porque tenemos el Espíritu Santo que nos santifica. Estas son realidades, son verdades que todos los hijos de Dios verdaderos reciben por la gracia de Dios. Tanto la salvación en Cristo como el don del Espíritu Santo son dones de Dios. El corazón humano natural no puede amar a Dios. El corazón humano natural no puede tener fe en Dios. Dios tuvo que obrar en nosotros para que pudiéramos tener amor hacia Él, y Dios tuvo que obrar en nosotros para que pudiéramos tener fe. Y nos dio primero su amor. Él nos amó primero a nosotros. Y al darnos su amor nosotros podemos amar a Dios. Y también nos dio el don de la fe. Esa fe que no podemos conseguir, que el hombre natural no puede tener fe jamás, si Dios nos la da. Por eso la fe es un don de Dios, dice Efesios. Así que, hermanos, si tenemos comunión con el Padre, si tenemos comunión con Dios y permanecemos en Él y Él permanece en nosotros, es porque Cristo ganó esta salvación para nosotros y Él nos dio de su Espíritu Santo. Pero dice en el 13, bueno, el 12, a la mitad del versículo dice: si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Vamos a fijarnos en la palabra, en la frase Dios permanece en nosotros. En el 12 dice que Dios permanece en nosotros. En el 13 dice que sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. En el 15 dice: cualquiera que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. En el 16, el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en Él. Está en 5 versículos, 4 veces nos repite Juan que permanecemos en Dios y Dios permanece en nosotros. ¿Qué nos está diciendo Juan repitiendo esta misma idea? Pues nos está diciendo, simple y llanamente, que Dios no nos salvó solamente para darnos la vida eterna. Dios no nos salvó solamente para sacarnos de las tinieblas y ponernos en el reino de su Hijo amado. No, Dios nos salvó para tener comunión con nosotros todos los días.
todos los días de nuestra vida. Y de esa manera podamos disfrutar de Dios cada día. Cada día de nuestra vida podemos disfrutar de Dios. Podemos gozarnos de esa comunión. Ahora en esta vida y en la eternidad mucho más. Porque ahora nuestro amor y nuestra comunión con Dios es imperfecta. Pero llegará el día, llegará el tiempo en que le veremos cara a cara. Y entonces sí estaremos por vista delante de Dios. Ya no habrá fe, ya no habrá esperanza, pero el amor continuará. Y esa es nuestra esperanza que tenemos en Él. No solo tenemos comunión con Dios cuando venimos a la iglesia, cuando venimos al culto a adorar a Dios, o cuando estamos leyendo la palabra, o cuando oramos. La comunión con Dios es cada día, en todo tiempo, en todo momento. Dios permanece en nosotros y nosotros en Él. Allí donde estemos podemos tener comunión con Dios. Siempre, en todo lugar. De eso se trata. Dios no nos salvó solo para darnos vida eterna y luego decirnos, bueno, ahora ya tenéis lo máximo, ahora arreglaros vosotros solos. No. El propósito de Dios era darnos la vida eterna, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. Y esa comunión íntima con Dios, Dios la desea. Y nosotros tenemos que desearla, tenemos que practicarla, tenemos que buscarla. Porque es la manera en que Dios nos guía en este mundo de tinieblas. Él nos lleva de la mano. Él nos conduce por este mundo para que no caigamos definitivamente en el pecado y nos apartemos de Él. Él es el que está continuamente con nosotros, permaneciendo en nosotros en comunión, para que no nos apartemos de Él jamás. Y nadie en este mundo puede decir, ya soy maduro, ya puedo caminar solo. Dios jamás dejará a un hijo suyo solo mientras estemos en el mundo, porque nadie puede adquirir una madurez tan grande como para que Dios ya diga, bueno, ya puedes caminar solo. No, eso no va a pasar nunca. Los cristianos necesitamos de Dios cada día. No puede haber ningún cristiano que diga, no, yo ya soy más que Pablo ya. Pablo es poca cosa delante de mí. Ya Dios me puede dejar solo porque ya he alcanzado tanta madurez. Eso no va a pasar jamás en este mundo. Dios no va a dejar a nadie solo, nunca. ¿Por qué? Porque sabe que necesitamos de Él todos los días. Y nadie puede decir que ya no necesita a Dios, porque ya ha alcanzado la madurez. Así que, hermanos, dice en el 13 y en el 14 de que somos salvos porque Jesús es el Salvador del mundo. Sabemos que Jesús vino a salvar a su pueblo. Y su pueblo consiste en judíos y en gentiles, no solo judíos. Judíos y gentiles, y los gentiles están por todo el mundo. Por lo tanto, el marco de la salvación de Cristo no solo está sobre los judíos, sino también sobre los gentiles. Por eso Juan dice que es Salvador del mundo, porque los gentiles están por todo el mundo. Y Él vino a hacer un pueblo para Dios, recibir un pueblo para Dios de toda tribu, nación, lengua, y de todo pueblo. Y todos los pueblos y naciones están esparcidas por el mundo, y de todos los pueblos del mundo Dios tiene escogidos que Cristo vino a salvar. Por eso es el Salvador del mundo. No porque Él vino a salvar a todos los seres humanos, sino es el Salvador del mundo porque Él vino a salvar a hombres y mujeres de todo el mundo, de todo el planeta. Y en ese aspecto es que es el Salvador del mundo. Fijaros, el 12 habla de el amarnos unos a otros. Y esto lo repite también más adelante. ¿Pero qué quiere decir Juan cuando dice amaros unos a otros? ¿Por qué no dice amarlos todos los hombres a todos los hombres? Sería lógico pensar que Dios mandara a amar todos los hombres a todos los hombres. Pero no, Él dice amarlos los unos a los otros. Está marcando un círculo de personas. Está marcando un grupo de personas que tienen algo especial que no tienen los demás.
Está hablando de un círculo restringido de personas, un círculo limitado. Si no fuera limitado, si no fuera un círculo especial, Juan hubiera dicho, amaros todos los hombres a todos los hombres. Pero él dice, amaros los unos a los otros. ¿Quiénes son los unos y los otros? Pues aquellos que han recibido el amor especial de Dios. Ese amor que salva. Ese amor que Dios derramó sobre su pueblo. Y nosotros tenemos capacidad para amar a los hermanos porque Dios nos amó primero. Y en eso se perfecciona el amor de Dios en nosotros, en que podemos amar a los hermanos. El mundo no puede amar con esta clase de amor de la voluntad. Con el amor ágape, el mundo no puede amar porque no lo tiene. Nosotros lo hemos recibido. Y por eso ese amor se puede poner en práctica solamente entre este grupo de personas que lo han recibido, que somos los unos y los otros. Somos los hijos de Dios. Solo nosotros podemos tener esta clase de amor. Veamos lo que dice en Juan, el Evangelio de San Juan 13, 34. El Evangelio de San Juan 13, 34. Y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también, repite, os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Quiénes son los que se pueden amar unos a otros? Los discípulos de Jesús. Los que creen y tienen a Cristo como su Señor y Salvador. Este es el círculo al cual Juan se está refiriendo cuando dice amaros los unos a los otros, y al cual el mismo Jesús está diciendo amaros los unos a los otros. Está hablando solo a sus discípulos, no a todos los hombres, a todos los hombres. Romanos 13:8, dice la palabra: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Fijaros, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. El amor, como hemos dicho alguna vez, es una deuda que tenemos por los hermanos. No debáis nada más que el amor. No debáis otra cosa que no sea el amaros. Esto es lo que está diciendo aquí Pablo también. Y volvamos a la primera carta de Juan, en el capítulo 3, ya dijimos, en el 11, 3:11, porque este es el mensaje que oísteis desde un principio, que nos amemos unos a otros. Y luego en el 23 dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesús, el Mesías, y nos amemos unos a otros como nos ha dado mandamiento. ¿A quién le ha dado el mandamiento de amarse unos con otros? A los que creen en el nombre de su Hijo Jesús, a los creyentes. O sea que cuando está diciendo que debemos amarnos unos a otros, está diciendo en el círculo de los hijos de Dios, los que han recibido el amor de Dios. Todos los demás, los seres humanos, han recibido un amor general de parte de Dios, pero no ese amor ágape. Por eso ese amor ágape solo se puede practicar en el círculo de los cristianos, de los creyentes. Cualquiera, en 4:15 dice: cualquiera que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Juan nos va a hablar de teología. En este versículo Juan nos habla de teología, doctrina. Cualquiera que confiese, que crea que Jesús es el Hijo de Dios.
Jesús es el Hijo de Dios. Cuando dice Jesús, está hablando de la humanidad de Cristo, de la humanidad del Mesías. Y cuando dice Hijo de Dios, está hablando de la divinidad del Mesías, la divinidad del Mesías, del Hijo de Dios. Y nosotros tenemos que confesar y creer que Jesús, la naturaleza humana de Jesús, el hombre Jesús, es el mismo Hijo de Dios que es divino. Jesús y el Hijo de Dios son la misma persona. El Jesús hombre y el Hijo de Dios, que es divino, que es la segunda persona de la Trinidad, son la misma persona. Y tenemos que confesar y creer esta verdad. Dice en el 15, cualquiera que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios, Dios permanece en él y él en Dios. De lo cual se deduce que si alguien no confiesa, si alguien no cree que Jesús es Dios, no puede tener comunión con Dios. Ni puede permanecer en Dios, ni Dios puede permanecer en él. Esto es teología de Juan, Juanina. Teología de Juan, no es teología de hombres. Es de Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribió estas cosas. Cualquiera que confiese que Jesús es el Hijo de Dios. Tenemos que confesar que Jesús y el Hijo de Dios son la misma persona. Y que si adoramos al Hijo de Dios porque es un ser divino, también podemos adorar a Jesús, porque es la misma persona que el Hijo de Dios. Podemos adorar a Jesús, aunque sea la naturaleza humana del Cristo. Pero podemos adorarle porque es la misma persona que la segunda persona de la Trinidad. Y esto es un principio fundamental del cristianismo. Cualquiera que niegue esto está negando una doctrina fundamental, sin la cual no puede haber salvación, porque no puede haber comunión con Dios. Dice el 16, y nosotros hemos conocido y creído. Nosotros conocemos y sabemos que Jesús es Dios, y lo creemos. Y lo dice el 16, y creemos en el amor que Dios tiene hacia nosotros. Dijimos en el versículo 10 en qué consistía el amor de Dios. En esto está el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Si nosotros creemos que Jesús es Dios y entendemos que Dios se hizo carne en la persona de Jesús, entonces estamos valorando perfectamente el sacrificio y el amor de Dios hacia nosotros, porque Dios mismo se encarnó para pagar el precio de nuestros pecados. No envió una criatura diferente, no envió un ángel. Él mismo se encarnó en la persona de Jesús. Él nació de una virgen llamada María por obra de Dios y del Espíritu Santo. Él creció en sabiduría y en gracia delante de los hombres y de Dios. Y Él, toda la vida de Jesús, su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección, todo está hablando de la humanidad de Cristo. Y si creemos que este Jesús humano es el Cristo también divino, entendemos perfectamente lo que significó y significa el amor de Dios hacia nosotros. Que Él no envió a nadie para que nos rescatara, sino que Él mismo se hizo humano y vino a salvarnos, y vino a morir por nosotros. Él tuvo que tomar una naturaleza humana, porque si no, no podía morir. Y para morir en la cruz tenía que ser un hombre, y por eso tomó la naturaleza humana, para podernos salvar. Eso consiste en el amor, dice en el 10. En esto consiste el amor de Dios. En que Él vino para propiciación por nuestros pecados. Ya lo hemos comentado, propiciación es que Él vino a sufrir la ira de Dios sobre Él.
Toda la ira que Dios tenía hacia los pecadores, hacia nosotros, la descargó sobre su Hijo unigénito, para que nosotros no tengamos que sufrir la ira de Dios. Este es el amor de Dios hacia nosotros. Nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene hacia nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios permanece en él. Es lo mismo que decía antes, en el 12. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y nosotros en él. Y el 17. Y en esto ha llegado a la perfección el amor entre nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Sabemos que llegará el día del juicio. Sabemos que habrá un juicio para todos los hombres y mujeres que han vivido en este mundo. Juicio personal. Cada uno será juzgado por sus obras, según la ley de Dios. Y como ningún ser humano ha podido cumplir la ley de Dios, todos serán condenados eternamente, menos el pueblo de Dios, porque Cristo cumplió la ley por ellos. Si nosotros tenemos amor hacia los demás y hacia Dios, el juicio de Dios no nos da ningún temor. Y si alguno piensa que aún teme ese juicio, es que aún no le ha amanecido. Porque el verdadero creyente no puede tener temor al juicio de Dios, porque sabe que sus pecados han sido perdonados. Así que si alguno aún teme y no tiene confianza en ese día, es que aún no le ha amanecido. Tiene que mirar a ver si realmente es cristiano o no. En esto ha llegado la perfección en el amor de nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Para resumir, quiero dar 3 versículos que ya hemos estudiado. Tenemos comunión con Dios, dice en el 3:24, el 3:24 de la primera epístola dice: y aquel que guarda sus mandamientos permanece en él y él en aquel. ¿Queremos tener comunión con Dios? Tenemos que guardar sus mandamientos. 3:24. Solo este es un requisito. Hemos dicho que el amor a los hermanos era un requisito. Este es otro. Si queremos tener una comunión íntima con Dios, tenemos que guardar los mandamientos de Dios. No somos perfectos. Sabemos que no los podemos cumplir perfectamente, pero sí esforzarnos a cumplirlo. Sí en poner nuestra voluntad en cumplir los mandamientos de Dios. Sí en buscar y anhelar esa santidad en cumplir los mandamientos de Dios. Luego dice en el 4:15 que para tener comunión con Dios hay que tener la doctrina correcta. Ya lo hemos leído. Cualquiera que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Este es otro requisito. No se puede tener comunión con Dios si no hay una doctrina verdadera en cuanto a la persona de Jesús. Y por último, en el 16, dice: y nosotros hemos creído que el amor de Dios tiene hacia nosotros. Dios es amor. El que permanece en el amor, es decir, el que ama a sus hermanos, permanece en Dios y Dios en él. Otro requisito para tener comunión con Dios, es decir, guardar su palabra, tener la doctrina verdadera y amar a los hermanos. 3 requisitos para tener comunión permanente con Dios, para que Dios permanezca en nosotros y nosotros en él. Si uno de estos 3 requisitos falla, no estamos en comunión con Dios. Pero estos 3 requisitos, además de requisitos, son evidencias de que verdaderamente estamos en comunión con Dios. Porque el que permanece en Dios y Dios permanece en él, esa comunión le hace guardar la palabra de Dios. El que camina con Dios y permanece en él y él en Dios, ama a sus hermanos, porque el amor de Dios le capacita para amar a los hermanos. Y el que tiene comunión con Dios y permanece en Dios y Dios en él, tiene la doctrina verdadera, porque Dios
te encamina a toda la verdad. Bien, aquí quiero acabar aquí porque el tiempo se nos echa encima. Solamente que recapacitemos estas cosas, recapacitemos cuánto nos ha amado Dios para que podamos amarle a Él y amar a los hermanos. Y no desaprovechemos la ocasión que tengamos de demostrar ese amor, porque es cuando lo demostramos y cuando lo ejercemos que el amor de Dios se perfecciona en nosotros. Porque entonces el amor de Dios va haciendo y logrando la meta que Él tiene cuando nos amó, que era que el creyente ame a su hermano, por el cual Cristo murió. Que Dios os bendiga esta tarde.